Como decía nuestro poeta del pueblo, Francisco Tarajano, el patrimonio humano de Agüimes hay que cuidarlo, sentirlo, quererlo, defenderlo y conservarlo. En los próximos minutos conoceremos la vida de uno de los nuestros, un hombre autodidacta que dedicó más de 50 años de su vida al servicio público, compartido con una de sus pasiones, la fotografía. Hoy hablamos con don José Rodríguez, el secretario. Pues mi niñez fue muy buena en el ambiente que había de aquella época, de mucha escasez, mucha necesidad, de andar medio descalzo, medio calzado con alpargatas. En esta habitación donde ahora estamos grabando nací yo. Mis padres se casaron y vinieron a vivir aquí a esta vivienda, a esta casa. Cuando pasó un tiempo, mi madre enfermó y se fueron a vivir a la casa de mis abuelos, que vivían en el ejido, en donde se hicieron las primeras casas baratas, las más antiguas. Allí vivían mis abuelos, mi abuelo y mi abuela. Pues mis padres se fueron allí conmigo, después allí nació mi hermano Paco y al poco tiempo falleció mi madre. Pues al fallecer mi madre, mi padre era joven, se casó en segunda nupcia y se fue a vivir con su mujer a otra casa. Nosotros nos quedamos con mi abuela y mi abuelo, en común acuerdo con mis padres, con mi padre, porque mi padre además, como mi abuelo ya era mayor, llevaba la labranza, pequeña labranza que teníamos, y teníamos una relación ahí más o menos constante, ¿no? O sea, era normal. Y estuve viviendo allí hasta los 6 años, que murió mi abuelo. Cuando murió mi abuelo, mi abuela, que yo le decía a mi madre, porque no conocía a mi madre, no la conocí, tenía 1 año y pico, 2 años, pues yo le llevo 18 meses a mi hermano Paco y murió poquito después. Pues eso me lo cuenta mi padre, porque entonces mi abuela, al quedarse sola por la muerte del marido, se vino a vivir aquí a la casa que teníamos, de toda la vida que ella se crió aquí en esta casa, vivió ella toda la vida, mi abuela. Y aquí, pues cuando yo vine del cuartel y quise preparar la casa para casarme y para vivir, pues la preparé aquí y aquí he estado viviendo hasta hoy. Con 80 y pico años, tengo 81 para 82 años. Cuando yo estuve primero en párvulos aquí en la escuela donde está la Casa Betania, al lado del Museo de Historia, y después pasé al Colegio Nacional o del Rey, que le decíamos, que estaba en la parte norte del Ayuntamiento Viejo. Allí estaba la escuela. Pues estuve haciendo los cursos y llegué a cuarta. Cuarta era la última. Y me dice mi padre, mira, los hijos de don Juan Rodríguez, la empresa que se dedicaba al empaquetado de tomates, eran de Telde, él trabajaba en un recibo de tomate de los labradores, le recogía los tomates y le daba abono, amoníaco, nitro, azufre, y entonces me dijo, estos señores quieren abrir un recibo de tomate en Arguineguín. ¿Tú quieres ir a trabajar allí, a hacerte cargo del recibo? Que no tal. Yo, 9 años, entre la mujer que allí estaba para apartar los tomates y tal, movíamos las cajas y llevaba los recibos, todas las cuentas de lo que había que llevar. Después, al año siguiente, llegaron aquí los hermanos de La Salle. Y resulta que mi padre me apuntó y fui al colegio de los hermanos de La Salle. Cuando se inauguró el colegio aquí, yo empecé de alumno en el colegio de La Salle y tengo fotografías de cuando estaba de uno de los grupos. Antonio Macías, el del bar de la esquina, el padre de Mari Carmen, estaba conmigo ahí en el colegio cuando empezó. Es uno de los... Estamos en la fotografía 40 o 50 chicos juntos, en una de las fotos, porque se hicieron varias, ¿no? Pues estuve en el colegio, que estaba en la parte de arriba del Ayuntamiento Viejo, en el edificio aquel. Luego pasó al edificio nuevo de la Rambla y estando allí, como la testamentaría era la que costeaba el colegio y el párroco era un miembro de la testamentaría, tenía ordenado que los niños de Agüimes, los de otros pueblos no, pero los de Agüimes, fuéramos a la misa de Agüimes y los hermanos pasaban lista. Yo iba normalmente siempre todos los domingos, pero un domingo mi padre me llevó al cercado a trabajar, a que le ayudara.
Y el lunes, cuando fui al colegio, el director me dijo que no tenía que justificar la falta de la misa. Yo le dije el motivo y él me dijo que tenía que decirlo a mi padre. Pues vine en busca de mi padre, fue conmigo, estuvieron hablando ellos, no sé lo que hablaron, y me dijo el director que siguiera en el colegio. Pero pasaron unos cuantos domingos y volvió mi padre a llevarme otra vez al cercado. Pues no pude ir a misa. El lunes, la misma historia. Tienes que llamar a tu padre para que venga a disculparse por no haber ido a la misa ayer. Vine y se lo dije a mi padre se montó en una rabieta, me dijo que ya él sabía lo que le dijo, que no tenía que volver allí y dijo palabrotas que quizás no se pueden decir porque no le parecía que tuviera que volver a decir lo mismo, que el motivo por el que no iba a misa. Se volvió al colegio, se lo dije al director que no podía, mi padre no quería venir, que ya dice que le había dicho la justificación, y el director dice que la orden que tenía era de expulsarme, y me expulsaron. Ahí se terminaron mis estudios reglados, y todo lo que he aprendido es por leer mucho y trabajar mucho. La fotografía también formó parte de su vida y de su familia, siempre presente en los acontecimientos y vivencias de la gente del pueblo. Mi curiosidad por la fotografía empezó que estando en Olla Fría, en Santa Cruz de Tenerife, haciendo el servicio militar, había un compañero que en los momentos de descanso de la teórica hacía fotografía. Entonces me acerqué a él por ver cómo era el tema de la fotografía y él me dijo que si me interesaba, que si me parecía que era interesante. Le dije que sí, que quisiera saber. Y se brindó a llevarme a la casa porque tenía un pequeño laboratorio para que viera cómo se hacía la fotografía. No solamente tirar la fotografía, sino revelarla. Y fui a la casa. Él era hijo de un funcionario de prisiones y tenía condiciones en la casa para tener esas cosas. Tenía su ampliadora, las cubetas y todo lo que era necesario. Y cuando se puso él allí a revelar, me sorprendí bastante porque de un papel blanco que metió en el revelador, que yo no sabía que era el revelador, era un líquido, al poco veo que se sale la imagen. Yo no tenía ni idea cómo se hacía la fotografía. Me sorprendió y me agradó. Y después, por otro lado, había en el campamento un cabo primero que hacía fotografía, pero que no se tenía un poco abandonado, no hacía muchas, había que buscarlo. Y yo le dije al chico dice, bueno, tú no me puedes dejar tu máquina hasta que yo me compre una para probar a ver si puedo hacer fotografía aquí para los jóvenes. Dice, sí, claro. Él tenía una AFA pequeña, me la dejó, estuve tirando fotografías bastante, hasta el punto que vi yo que me hacía falta la máquina ya. Pues en pocos días me fui a Santa Cruz y abajo, en la zona del puerto, al final de la calle Castillo, a la derecha, había unas tiendas de indios. Le dije que quería una máquina que fuera fuertita, que no fuera cara, y me vendió la Waylander, que es la que tengo ahí. Empecé a hacer fotografía y tenía a los soldados ahí en cola. Hice fotografía hasta el punto que cuando yo ingresaba el dinero en la oficina de correo, que antes tenía la caja postal, y cuando tenía dinero yo ahí conmigo, pues lo ingresaba todos los días en la caja postal. Y él se sorprendió un poco el funcionario de la caja postal porque me dice, oye, ¿tú de dónde sacas tanto dinero? Digo, no, es que estoy haciendo fotografía. Dice, me parecía extraño que estuviera ganando tanto dinero. Y había la costumbre allí en el campamento de que la fotografía se cobraba por adelantado. Entonces los chicos estaban desesperados por tener la foto para mandársela a la familia, porque lo vieran con su uniforme nuevo, el correaje, el mosquetón, lo que fuera, ¿no? La fotografía se convirtió en un complemento para la vida familiar mío, tanto en el ambiente de trabajo como en el económico. Me ayudaba mi mujer en principio, después más tarde como mi mujer y yo no podíamos atender, porque si queríamos tener un negocio de atender al público teníamos que tenerlo también todo el día por la mañana. Y me busqué a un muchacho
Y la suerte que encontramos a Vicente Alemán Artiles, hijo de una familia muy honrada, muy respetada en Agüimes, y porque claro, lo iba a meter en mi casa y tenía que ser una persona que fuera así. Y era muy inteligente, era más inteligente que nadie se lo imagina lo listo que era. Para cualquier cosa no había que explicárselo dos veces. Él sabía enseguida y de jovencillo empezó a atender la tienda de la fotografía, a hacer fotografías en el estudio y a hacer reportajes en la calle. Boda, bautizo, lo que fuera. Él hacía fotografía de todo. Y era luego una persona muy amable, muy respetuosa con nosotros. Y tanto, fíjate hasta el punto que llegó, que en la familia de mi mujer, él era hijo de Florencita, y en la familia de mi mujer le decía, cuando se referían a él, Vicente el de Lina. Lina era mi mujer, era un hijo más que teníamos aquí en mi casa. En la época, por ejemplo, de los carnets de identidad, que era una época de mucho trabajo, nosotros aprovechamos en los 5 días esos que venían cada 5 años a tope. Yo estaba en el ayuntamiento trabajando, pero por la tarde cuando venía de trabajar me ponía a tirar fotografías hasta que hubiera gente. Por la noche, revelar los carretes, me compré un armario secador, secaba las películas, cenaba y me ponía a revelar las fotografías en papel. Primero revelaba los negativos y los secaba, luego revelaba en papel para hacer la fotografía. Pues mi mujer me acompañaba. Ella era joven, se casó con 19 años. Era una chiquilla joven, pues nada, yo empecé a hablar con él, tenía 16 y después a los 19 nos casamos. Pues estaba ella hasta la 1, las 2. Luego ya pasando el tiempo, cada 5 años, pasando el tiempo tuve hijos y tenía que atender a los niños también. Pues cuando venía a la 1, a las 2, según el trabajo que hubiera, estaba conmigo. Pero yo estaba hasta que terminara toda la fotografía. Hacía de todo. Tanto es así que yo hacía desde los carnets, que se hacía mucho, hasta murales. Todo lo que me pidiera, postales, en colores, hacía. Porque no estaba la fotografía en color, pero la mandaba a la península y la coloreaba en la península. Y detrás le ponían lo que tenían las postales, las direcciones para mandar las postales para que vean. Hacía postales de Agüimes, de todas las zonas, paisajes de todos sitios. El cariño que yo le tengo a la fotografía viene dado también por la familia, porque cuando yo vine del cuartel y empecé a trabajar mi casa para casarme, el medio que yo tenía para poder ayudar a hacer la casa, el gasto que tenía, era la fotografía. Y entonces yo puedo decir que después que yo hice la casa y me casé y estuve trabajando con mi mujer en el laboratorio y haciendo todo eso, para mí puedo decir que fue la época más feliz en mi vida, y yo creo que nadie fue tan feliz como yo, por lo menos en esa época. Para mí no había una felicidad más grande en el mundo que estar con mi mujer en mi casa, trabajando juntos los dos en la fotografía y en la casa, ¿no? En la vida cotidiana de todos los días. Don José dedicó más de 50 años de su vida al servicio público, primero como ordenanza y posteriormente como secretario del Ayuntamiento de Agüimes. Sin duda, fue testigo del crecimiento y la transformación del municipio. En el ayuntamiento estuve de ordenanza 5 años. El alcalde que estaba era don Narciso Bordón Suárez. Recuerdo que cuando el día siguiente de yo llegar, o cuando yo llegué, el día que yo llegué, me dijo que quería para hablar conmigo. Había una puertita que comunicaba la sala de oficina con el despacho de él. La puertita era baja, él era bajo y delgado, y yo era un poquito más alto que él. Yo siempre he tenido la estatura más o menos que tengo ahora, en aquella época ya la tenía. Con 17 años tenía esta estatura. Pues cuando él entró recto, y yo al entrar bajé la cabeza un poco para entrar, para no tropezar la cabeza. Y entonces él miró, era muy observador, era muy listo, me dice, pero mira, por altura las personas no se mide por su sabiduría y su forma de ser. Eso, la capacidad de una persona no es la altura, es por la capacidad de ser. Él
como era bajo y pasó y yo me agaché, no sé si me ofendió, pero era la circunstancia de aquel momento. Entonces se sentó, me senté yo y empezó a hablarme. Y una de las cosas que se me quedó muy grabada porque me pareció interesante es que me dijo, él había estado en la guerra, me habló de la guerra, me habló un poquito de las caminatas que hizo en Madrid, de un lado a otro, pero me dijo una cosa, dice, tienes que tener en cuenta que tienes que leer todo lo más que puedas, leer mucho, de todo, lee de todo, intenta aprender de todo. Era maestro nacional y cuando estalló la guerra, fue a la guerra y lo hicieron teniente, oficial. Y entonces yo, por naturaleza, leía mucho. Antonio Morales le dedicó toda su vida que estuvo de alcalde y también de concejal, estuvo 4 años, la dedicó, yo creo que las 24 horas al ayuntamiento. Porque él no solamente trabajaba en el ayuntamiento, yo creo que él dormido trabajaba en el ayuntamiento. Es una persona muy peculiar. A mí me decía la madre que se parecía al abuelo de ella. Tenía un abuelo que por lo visto era medio político, antes ¿no? La política era distinta, ¿no? Pero Antonio era un gestor, porque qué distinto era su carácter de don Narciso. Don Narciso era carácter como militar. Él había sido militar, era otra época, había terminado la guerra, estábamos en otras circunstancias. Pero Antonio no tenía que ser así, porque Antonio decía que se hicieran las cosas de una manera. Y si aquellos que recibían el recado de cómo tenía que hacerse no lo hacía, la respuesta la tendría más adelante, porque ya no estaría haciendo aquello que estaban haciendo, harían otra cosa, seguramente. Y después, en la parte social, yo en un momento vi que el encargado de obra le estaba diciendo, coño, es que me han mandado allí a este chico, al otro chico, estos chicos están en un mundo un poco raro, no saben trabajar, no hacen nada. Y Antonio Morales le dijo, no, usted téngalo ahí, que está mejor que en otro sitio. Ese muchacho tiene que estar ahí trabajando con usted. Le buscaba el camino, porque si lo soltaba a otro sitio, iba perdido. Sabemos cómo hay circunstancias en jóvenes que están en caminos distintos. Antonio tenía una idea. Otra circunstancia es que cuando se abrió el tema de los hermanos de las Salles que vinieron aquí para los jóvenes, el ayuntamiento, sin tener esa obligación, porque era cosa del gobierno de Canarias, o el Cabildo, o unas entidades, porque había que costearles la comida, la cama, y Antonio dijo, esos son como tus hijos. Ellos están aquí, el ayuntamiento es el padre. Son cosas. Entonces, él tenía la responsabilidad. El ayuntamiento era el ente que podía llevar la vida de gente que no sabían llevarla ellos. La administración de las casas no la saben llevar toda la familia. Hay gente que administra la casa muy bien y otros que no la pueden administrar porque no sabe o porque le salió un niño con una oveja negra. Hay que tener conciencia de lo que es la sociedad, no lo que es una persona, la sociedad. El alcalde tiene que valorar el pueblo, no una persona, tiene que valorar el pueblo. Y claro, todos no son fiestas, que también las hay, carnavales, que también los hay, y de todo, pero el alcalde es como el padre en el ayuntamiento, tiene que estar viendo todas las cosas. Y Antonio Morales tenía una vista que todo el mundo no la tiene, eso es una cuestión personal. Y él hacía en el ayuntamiento, tenía una visión de cada departamento que a mí me asombraba. Él sabía en cada departamento personal que había cómo estaba funcionando y cómo tenía que corregirlo para que funcionara mejor. Todos los departamentos, todo, hasta la tele, la radio. Y a mí me encargaba infinidad de cosas que no eran propias del secretario. Por ejemplo, una vez me dice, mira, búscame un aparato donde sea que tenga música durante el día y la noche y tal. Pues me metí a buscar eso.
El 11 de marzo de 2008, con motivo de su jubilación, la Corporación Municipal de Agüimes, por sorpresa, le realiza un merecido homenaje en un pleno ordinario. Yo cuando me fui a jubilar, digo, uy, ¿y ahora qué hago? Que toda mi vida trabajando aquí, viendo crecer el ayuntamiento y compartiendo un trabajo donde la gente, yo veía que estaba agradecida, la corporación y los compañeros, porque no hay mucho tiempo para leer, pero yo tengo un texto que me dieron una placa a los compañeros que tiene tela. Antonio Morales, cuando el agasajo que me hicieron de sorpresa, porque yo no lo sabía, él convocó un pleno extraordinario y puso otros puntos, y después en el asunto de la presidencia metió el asunto de mi despedida. Pues él empieza a decir más o menos, en lo que dijo, empieza a decir: hoy celebramos una historia de Agüimes. Tras 52 años de servicio a su comunidad, hoy asistimos al último pleno de un hombre que conoce como nadie las entrañas de esta administración, en la que ha desempeñado múltiples funciones de ordenanza a secretario general. He tenido la suerte, con el resto de los compañeros de Rocaguairo, de tantas corporaciones, de compartir con él la vocación de servicio público, cada uno desde el puesto que nos ha tocado desempeñar. Juntos hemos vivido buenos y malos momentos de agobio, de búsqueda de soluciones a los problemas que surgen cada día, de preocupaciones colectivas. Hemos trabajado muy duro y hemos hecho muchas cosas de las que podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Se han ido alcanzando hitos históricos, pero por encima de las realizaciones concretas está el trabajo de cada día realizado por José con una absoluta profesionalidad, rigurosidad, honradez y eficiencia. Ha sido un hombre respetuoso y colaborador, leal y poseedor de un sentido común que reafirmaba sus conocimientos profesionales. Durante estos años, José ha sabido conciliar perfectamente la objetividad e independencia con su labor, con el deber de colaborar, derrochando energía e ilusiones. A la tarea diaria sabía aportarle serenidad y templanza. Siempre tuvo en cuenta sus consejos y en muchas ocasiones se convirtió en un sabio guardián de confidencia. Para nosotros y sus compañeros será siempre una referencia del trabajo bien hecho. Hoy cierra una etapa de su vida que quedará grabada para siempre en la memoria de todos nosotros y en especial en la historia de esta villa, pero a la vez abre un tiempo precioso para actividades que antes le eran impensables. Todos, además, esperamos poder seguir contando con sus conocimientos y su colaboración. Hoy José se despide con la cabeza muy alta y yo me siento muy orgulloso de haber compartido trabajo y afectos con él. Que seas muy feliz en tu nueva andadura. Eso para mí tiene una importancia grandísima, porque yo formo parte de la historia de Agüimes. Y él lo dice, lo resalta al principio, y ya después empieza a decir, hablar de mí. Después, más tarde, hablaron los jefes, los portavoces de los grupos de políticos, de las 4, todo el mundo tal, y después los funcionarios, los compañeros. Trabajadores del ayuntamiento, tus compañeros, también queremos sumarnos al reconocimiento que la corporación ha expresado hoy en el Pleno. Porque entendemos, aunque es de sobra decirlo, que es un reconocimiento merecido, no solo por los años dedicados, sino por el tiempo compartido con todos nosotros, dentro y fuera de esta casa, el habernos trasladado todos tus conocimientos, siempre con un semblante de confianza y tranquilidad, siendo ejemplo de calma y saber estar. Y podríamos añadir infinidad de momentos vividos juntos, pero creo que eso queda en el recuerdo de cada uno de nosotros y en ti, José. Gracias por ser así. La frase que puede resumir mi vida es que se tiene que ser buena persona, ser humilde, ser trabajador y
ver al prójimo, como dice la ley, como a ti mismo. Tratar bien a la gente. Siempre fue mi máxima en todas partes, tratar bien a los demás. Después de compartir estos momentos con don José, conocer su vida y su manera de vivirla, nos hace pensar que nuestra gente no nos recordará por el contenido de nuestro currículum o por nuestros logros conseguidos. Nuestra gente nos recordará por nuestra manera de ser. La historia de Agüimes la escriben los nuestros.